Bien, estamos de vuelta y tenemos más información. Esta noche se encuentra con nosotros el ingeniero Guillermo Calderón, director general de Metrobús. Con él platicaremos sobre la construcción de la línea 7 de este sistema de transporte y le doy la más cordial bienvenida, ingeniero. Muchas gracias por estar en este espacio. Con mucho gusto, Iván. Bien, ingeniero, pues la línea 7 se anunció apenas la semana pasada que va a recorrer el Paseo de la Reforma y un poco más allá, y nos gustaría que nos hablara un poco de este proyecto. ¿En qué consiste la línea 7? Sí, la línea 7 de Metrobús es un proyecto muy importante porque va a correr en una de las avenidas más emblemáticas no solo de la ciudad, sino del país. Iniciamos el recorrido en el norte, en Indios Verdes, de ahí llegamos a la Basílica de Guadalupe, continuamos por Misterios para incorporarnos a Reforma y todo el tramo de Reforma hasta la Glorieta de Petróleos a la altura del periférico. Son 15 kilómetros, vamos a estar transportando todos los días cerca de 130,000 pasajeros y lo más importante, Iván, es que vamos a sustituir con 90 autobuses espectaculares. Te platicaré, si me permites, después de sus características. Vamos a sustituir a 180 autobuses viejos, obsoletos y de difícil accesibilidad. Bien, ¿de cuántas estaciones estamos hablando? Estamos hablando en este trayecto de 15 kilómetros de 32 estaciones y es muy importante señalar que no es el concepto que tenemos todos de la imagen de Metrobús en Insurgentes o en Xola. Es una imagen muy respetuoso con el entorno. El proyecto fundamentalmente reside en sacar a los vehículos viejos, a estos 180 autobuses contaminantes, sustituyéndolos por 90 autobuses de muy bajas emisiones, de doble piso, con gran confort, comodidad, aire acondicionado. Y las estaciones van a ser del tipo de parabús, como los que hoy existen, pero con un diseño también muy espectacular, muy transparente y muy respetuoso del entorno. Ingeniero, ¿qué tipo de combustible es el que utilizarán estas nuevas unidades y que les permite ser con menos gases, con menos emisión de gases? Sí. Nosotros en Metrobús siempre hemos sido vanguardia tecnológica y no será la excepción en la línea 7. En la línea 7 usaremos una tecnología que se denomina Euro 6, es la que está actualmente saliendo en Europa y su equivalente en Estados Unidos. Esa es la que vamos a incorporar a Reforma. Son muy bajas emisiones y vamos a usar diésel de ultra bajo azufre. También es un combustible que por primera vez se usó en Metrobús en el país y que por supuesto lo hemos seguido usando y lo usaremos en el caso de Reforma. Entonces, muy bajas emisiones es otra de los beneficios que tendrá no solo para la calidad del aire de la ciudad, sino incluso para cuestiones de contribuir a la lucha contra el cambio climático, una reducción importante de dióxido de carbono. Desde luego. Y bueno, ahora sí, me decía hace un momento que nos iba a hablar de estas unidades, cómo son, nos recuerdan un poco a quizá los autobuses que podemos encontrar en ciudades como Londres. ¿Será algo similar? ¿Qué es lo que vamos a esperar de estos autobuses? Son del tipo de los autobuses que circulan en Londres, pero estos son de mayor capacidad. Exactamente son del tipo que circula en Hong Kong, en Singapur y en Malasia, que son usados, son de doble piso, no son turibuses, son de doble piso, usados para el transporte urbano. ¿Y por qué se seleccionó este autobús? Una, porque son espectaculares y Reforma se merece lo mejor para lo que representa. Pero hay otro motivo técnico de fondo. Iván, en un autobús convencional, de los lugares disponibles sentados, el 35% son con este propósito, para ir sentados, y el 65% de los pasajeros van de pie. En un autobús de doble piso, la relación es totalmente inversa. 65% de los pasajeros van a ir cómodamente sentados y solo 35% de pie. Y eso es lo que queremos para Reforma, un servicio de alta calidad. Los autobuses tienen aire acondicionado, traen cámaras que están vigilando lo que está sucediendo al interior. Eso es una especificación ya de Metrobús, toda la flota de Metrobús sucede eso, y traen cámaras que vigilan lo que está sucediendo hacia la vialidad, además de que permitirán traslados rápidos y seguros
a los 130,000 pasajeros que van a estar usando este servicio. Bien, ingeniero, y finalmente, pues no sé si nos pudiera describir un poco cómo va a ser la configuración del Paseo de la Reforma, ya que existe quizá la preocupación de que a lo mejor esto pudiera ocasionar más, reducir desde luego el tránsito de estos autobuses antiguos, pero a lo mejor hacer un poco más complejo el tránsito. ¿Cómo va a suceder esto? Pregunta muy importante. La estructura vial de Reforma se conserva como hoy, solo que va a funcionar mejor. Y si me permites lo explico. Supongamos que estamos a la altura del Ángel de la Independencia. A la mitad de la vialidad hay un camellón piramidal, estrecho. Después vienen 3 carriles para automóviles y un carril que hoy se destina al transporte público, un camellón central y un carril de servicio y la ciclopista. Bueno, pues Metrobús va a circular por el mismo carril que hoy circulan el transporte público, solo que se va a hacer respetar este carril para el transporte público, va a ser exclusivo y nos va a permitir viajes rápidos, seguros y más confortables. Excelente, ingeniero, pues le agradezco muchísimo la visita a nuestro estudio y ahí lo tienen, la información de la línea 7 de Metrobús.